Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Hablo? Ya está listo. Voy a poner mute. Voy a poner mute. Digo cualquier cosa. Bueno, buenos días. Aló, probando. Tiene como 30 segundos de delay. Digo cualquier cosa. Bueno, buenos días. Bueno, ya está listo. Aló, probando. Usted me dice cuándo. Tiene como 30 segundos de delay. Digo cualquier cosa. Tres, dos, uno. Ya está. Buenos días. Queremos extenderle a todos nuestros oyentes, a nuestros hermanos de Temple City, a nuestros amigos que nos ven por el Facebook, a nuestros hermanos de diferentes iglesias que posiblemente esta mañana nos puedan seguir por este medio. A todos les queremos decir un bendecido y feliz sábado en esta mañana. Queremos decirte que Dios, a pesar de las circunstancias, sigue siendo bueno con nosotros, porque grande y eterna es su misericordia. Quiero extender algunos saludos, aprovechar un poquito de este tiempo para extender algunos saludos a mis hermanos de la iglesia de Temple City, en forma especial, decirles que se les quiere, que se les extraña y que cómo anhelamos, cómo extrañamos, cómo deseamos que pudiéramos reunirnos esta mañana como siempre lo habíamos hecho. Sin embargo, todavía Dios nos da este medio para podernos comunicar. Y esta mañana tenemos un mensaje que dar. No es mi mensaje, creo yo firmemente que es el mensaje que Dios tiene para su iglesia, para el mundo. Decía que quiero aprovechar un poquito estos momentos para mandar un saludo a los hermanos de Temple City. Ustedes conocen que mi memoria no es muy buena en cuanto a recordar nombres de los hermanos, pero voy a hacer un esfuerzo esta mañana. Quiero primeramente saludar
a nuestros líderes de la iglesia, a los ancianos, mi hermano José Rojas, que tan excelentemente expuso la lección esta mañana. Un abrazo, querido hermano Rojas, al hermano Lino Brenes, a los hermanos, al hijo, los hermanos Miguel, padre e hijo, y a mi hermano Marco Pineda. Junto con ellos, el saludo a sus familias respectivas. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestras queridas hermanitas Mora. Un abrazo fraternal, hermanas. Un saludo muy especial para mi hermana Loida Aguilar y a Joel. Un abrazo y un cariñoso saludo a mi hermana Gloria y su mami. A los hermanos Porras, ¿a quién más? A mi hermana Luz Aguilar, a mi hermana Lupita, a Betty, a su mamá Lupita, y al hermano Samuel Escobar, a su esposa, a su hija. Lo voy a mandar a quisiera poder recordarles, pero en mi mente y en mi corazón yo les recuerdo, los amo, los extraño, y bueno, esperemos que podamos tener mejores tiempos y donde podamos seguir compartiendo como amigos, como hermanos, y seguir adelante en esta historia de este mundo. Quiero que esta mañana tengamos una oración para comenzar el tema de esta mañana, el cual yo le he titulado Necesidad o Necesidades. Vamos a tener un momento de reverencia, de reflexión. Voy a comunicarme con nuestro Dios. Gracias te doy, Padre, en esta mañana, porque a pesar de las circunstancias de la vida, hoy podemos decir, queremos decir, seguimos diciendo que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios humilde, un Dios que todavía está interesado por la salvación de cada ser humano. Gracias por tu protección, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias porque en la mayoría de los hogares no ha faltado el techo, el vestido, porque hemos salido de nuestros hogares y hemos regresado y tus ángeles poderosos nos han cuidado. Gracias porque nuestro pan ha sido seguro, Señor, porque esa es una de tus promesas. Gracias, Señor, porque aunque pudiéramos tener temor, pudiéramos tener, Señor, desconfianza, oh Señor, en tu palabra tenemos promesas hermosas que esta mañana queremos hacerlas nuestras. Danos fe, Señor, danos confianza, saber que tú esto lo habías dicho exactamente punto por punto de lo que este mundo al final de los tiempos iba a estar viviendo. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, y al exponerla, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me cubra. No quiero usar mis palabras, no quiero usar mi mente, no quiero usar mi capacidad, porque, Señor, soy ser humano y soy finito. Necesito, Padre, de una manera especial, lo pido con humildad, con temor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dé este mensaje. Porque Él es el único que puede hacer llegar el mensaje que usted tiene para tu iglesia y para la humanidad. Que el mensaje llegue claro a los corazones y a las mentes de todos los que escuchan en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Necesidad o necesidades? Si yo preguntara esta mañana, ¿cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene hoy, en este momento? Estoy seguro que recibiría muchas respuestas, variadas respuestas. Posiblemente algunos dirían, mi mayor necesidad hoy, en este momento de mi vida, es
dinero para poder pagar mis biles, mi renta, el pago del carro, el pago de la luz, el teléfono, el gas. Esa es la mayor necesidad posiblemente para muchas personas. Otros dirían, bueno, ahorita mi mayor necesidad es pues que pudiéramos tener alimentos. No hay en muchos lugares. Y hoy para mí, para mi familia, podrían decir muchos, es que pudiéramos encontrar alimentos. Esa posiblemente es una necesidad válida, urgente. Algunos otros dirían, pues, la mayor necesidad mía hoy sería por salud. Muchos dirían, mi mayor necesidad es tener seguridad de que a mí y a los míos no les va a pasar nada, ninguna enfermedad como este virus va a llegar a ellos. Esa sería la mayor necesidad de muchos. Algunos otros dirían, no. La mayor necesidad del mundo hoy es que se encuentre una vacuna para el coronavirus y posiblemente para muchos o la mayoría del mundo dirían, esa es la mayor necesidad. Y yo alzaría mi mano y diría, ok, posiblemente esa es la mayor necesidad. Pero, ¿usted qué diría esta mañana? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad hoy? Contigo, con tu familia, en tu iglesia, en la comunidad, en este país de Estados Unidos, de Norteamérica, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en el Oriente, alrededor de todo el mundo. ¿Cuál sería nuestra mayor necesidad? Quiero comenzar por el principio. Voy a invitarte a que cierren los ojos un momento y con los ojos de la imaginación te invito a ir borrando algunas cosas. Quiero que borres tu casa, borres a tu familia, no existe. Borres a tus amigos, a tu iglesia, no existen. Que borres al estado de California, no existe. Todavía no existe. Que borres a los Estados Unidos de Norteamérica no existe. Canadá, Alaska, México, Centroamérica, Sudamérica no existen. Que vayas borrando cada país del mundo, no existen. Que borres a este mundo en su totalidad, no existen. Borra la luna, borra el sol, borra las estrellas, borra los mundos, borra todo, no existe nada. Incluso usando un poquito más de la imaginación, piensa en el momento en que no había ni un ser creado, no había ningún mundo, no había el universo, no había ni ángeles, no existía nada, absolutamente nada. Piensa en un momento, piensa un poquito. En aquel momento, no sé cuánto deberíamos de ir atrás, es imposible, allá en la eternidad, donde solamente estaba Dios. Nada más. La creación todavía no había comenzado, solo existía Dios. Algunas cosas. Y quiero decir que Dios en sus tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La primera, la segunda y la tercera persona de la divinidad. Solamente existe Dios. Nada más. Vivían en una perfección absoluta.
vivían en un amor completo. Nada les faltaba. Ellos tres eran suficientes. Pero ellos necesitaban expresar ese amor. ¿Cómo podían ellos expresar su amor? Aunque su amor era perfecto y completo, ellos sintieron la necesidad de expresar su amor. Y empezaron a planear. Empezaron a diseñar. Empezaron a planear la creación de este universo. Y entonces hubo una economía de función. Dios Padre iba a tener la función de sostener todas las cosas que iban a ser creadas. Iba a ser el sustentador, al que después nosotros conocimos como la segunda persona de la divinidad, o sea, nuestro Señor Jesús. A Él se le dio la función de relacionarse con los mundos y sus criaturas. Iba a ser el puente entre las criaturas y Dios. El Señor Jesús se iba a relacionar con su creación. Y la tercera persona de la divinidad, que conocemos como Espíritu Santo, su función iba a ser la fuerza creadora para poder crear todas las cosas. Y cuando digo fuerza, no quiere decir, como algunos piensan, que el Espíritu Santo solamente es la fuerza de Dios. Nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, creemos que el Espíritu Santo es una persona. Y aunque no es el estudio esta mañana, solamente quiero aclarar ese punto. Su función entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, es que el Señor Jesús empezó a crear por su boca. Él habló y fue hecho, pero era el Espíritu Santo el que llevaba a cabo la obra creadora. Y fue Dios Padre el que empezó a sustentar todas las cosas. Al momento de que las criaturas empezaron a ser creadas, y creo yo que los primeros que fueron creados fueron los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, ¿verdad? Y todo. Entonces, había un problema que Dios solucionó inmediatamente. Ok, como Dios es como fuego destructor y sus criaturas era imposible que se relacionaran directamente con Él, entonces dijeron, ok, entonces la segunda persona de la divinidad va a relacionarse con sus criaturas llamados ángeles. Por eso en la palabra de Dios nosotros nos encontramos que el comandante del cielo, o el jefe de los ángeles, o el capitán, o el general, como usted quiera llamarle, el comandante de los ángeles del cielo tiene un nombre, y ese nombre se llama Miguel. Y Miguel no es otro que la segunda persona de la divinidad, que usted y yo ahora conocemos como Cristo Jesús. Entonces Miguel es el comandante del cielo. Cuando el mundo es creado y Dios crea todas las cosas y Dios crea, ¿verdad?, al hombre, a Adán y a Eva, el que se relaciona con Adán y Eva, pues no es otro, ¿verdad?, que el mismo que se relacionaba con los ángeles. ¿Y quién es? El Señor Jesús. Bien, conocemos la historia y no vamos a entrar a ver la historia, ¿verdad?, del pecado y sus consecuencias. Pero sí quiero decirles que en la historia bíblica, en la historia de los patriarcas, Cristo Jesús, el Señor Jesús, se sigue relacionando con los hombres. Ejemplo, con Enoc. La palabra de Dios dice que Enoc caminó todos los días, mañana, mediodía y noche, caminó con Dios. ¿Con qué Dios? ¿Con cuál de los tres? Pues con Dios, la segunda persona de la divinidad, porque era el encargado de relacionarse con sus criaturas. Y así ese mismo Dios, el Señor Jesús, se relacionó con Noé.
Y fue ese mismo Dios que le habló una noche, ¿verdad?, a Noé para que se saliera de su padre, de su pueblo, y que ese Dios lo iba a conducir a una tierra prometida. Fue ese mismo Dios que al mismo Abraham le habló que iba a ser padre de una gran nación. Fue ese mismo Dios que le habló a Abraham para decirle que levantara al muchacho y lo llevara a un lugar donde él le iba a mostrar para que sacrificara al muchacho. Fue ese mismo Dios que le dijo a Abraham que no lo hiciera, que su gesto, que su obediencia había sido suficiente, que parara y no le hiciera daño al muchacho. Fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios que luchó con Jacob. Fue el mismo Dios que se le apareció a Moisés en una zarza y que después se le apareció allá en la montaña para darle las tablas de la ley. Fue ese mismo Dios cuando atrevidamente Moisés le dice: déjame ver tu rostro. Y le dice Dios: mira, si tú ves mi rostro vas a morir. Así es que mira, te voy a poner en medio de estas piedras y yo voy a hacer pasar mi espalda solamente. Es el mismo Dios, la segunda persona de la divinidad. Es el mismo Dios que se le apareció a Josué antes de cruzar el río Jordán. Y ahí estuvieron los dos comandantes cara a cara con las espadas, ¿verdad?, desenvainadas. El mismo comandante que ahora era Josué, comandante del pueblo de Israel, y el comandante del cielo había bajado para darle ánimo a su comandante que él tenía aquí en la tierra. Era el mismo Dios que le habló al profeta Samuel cuando era un niño. El mismo Dios que después se le apareció a Samuel. Era el mismo Dios que le dijo a Moisés: hazme un santuario porque yo quiero habitar con ustedes, y le dio especificaciones, ¿verdad?, muy para poder crear o construir ese santuario. Es el mismo Dios que le habló al rey Salomón y le dijo: pide, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Es el mismo Dios que perdonó el pecado de David. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel. Es el mismo Dios que estuvo con cada uno de los profetas. El mismo Dios. El mismo Dios. Pareciera que durante el Antiguo Testamento pareciera que solamente la figura de ese Dios, la segunda persona de la divinidad, se relacionó con sus criaturas. Y la pregunta que surge lógica es: ¿y el Espíritu Santo dónde estaba? ¿Y Dios el Padre qué hacía? Pues quiero decirte que Dios el Padre estaba ocupado sustentando su universo creado. El Padre estaba sustentando a este mundo. El Padre se ocupaba de que todo siguiera normalmente su marcha. ¿Y el Espíritu Santo? Pareciera que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no lo vemos. O quizá lo podemos ver muy poco, pero quiero decirte que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ahí estaba. Y lo podemos ver cuando el Espíritu Santo, cuando en la Biblia nos dice que Dios iba a ser al hombre y dijo: hagamos al hombre. Ahí estaba ahora Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo al hombre. Ahí estaba el Espíritu Santo cuando Adán y Eva pecaron, los convenció de su pecado. Y cuando fueron sacados del Edén, el Espíritu Santo guió sus vidas, los santificó y los hizo aptos para regresar algún día al reino de los cielos. Vemos al Espíritu Santo
tocando el corazón de Abraham. Vemos el Espíritu Santo tocando el corazón de Jacob. Vemos al Espíritu Santo santificando la vida de Enoc. Vemos al Espíritu Santo animando y tocando la vida de Noé. Vemos al Espíritu Santo cambiando la vida de Moisés. De ser un hombre violento, lo volvió el hombre más manso de la tierra. Fue la obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que acompañó a Israel en sus batallas. Fue el Espíritu Santo que en el caso de Samson, dice la palabra de Dios que Samson era lleno del Espíritu Santo y por eso hacía las proezas. Ahí estaba el Espíritu Santo meneándose, moviéndose, haciendo su obra también. Ahí estaba en la vida de Saúl. Cuando el Espíritu Santo estaba en la vida de Saúl, Saúl fue un buen rey. Pero cuando el Espíritu Santo en la desobediencia de Saúl se apartó de la vida de Saúl, pues conocemos lo trágico de la vida de Saúl. Dios Padre obrando, Dios Hijo obrando y Dios Espíritu Santo obrando en las vidas de los seres humanos con un propósito. El propósito de la salvación de los seres humanos. De paso, si alguno de los tres faltara a su obra, a su trabajo, a su labor, no habría salvación. Por eso es Dios uno solo, en obra, en pensamiento, en amor, en propósito. Porque ahora el propósito de Dios es la salvación del hombre y en eso se ocupa. Vayamos al Nuevo Testamento. Vemos que el tiempo de Dios se había cumplido. Era hora de que la segunda persona de la divinidad llegara a este mundo. Dentro del plan de Dios, Dios iba a venir a este mundo como ser humano. Uno de los misterios bíblicos que solamente podemos alcanzar a tener una pequeña idea porque posiblemente nuestra mente es muy finita, es muy pequeña. El Dios que el universo no lo puede contener, el Dios todopoderoso que hizo todas las cosas, iba a venir como una de sus criaturas, como un niñito, iba a venir a través del vientre, a través de una mujer, pero algo extraordinario. El padre de este niñito iba a ser al Espíritu Santo. Otra vez vemos la acción del Espíritu Santo engendrando a ese niñito. Y lo único que conocemos es lo que dice la palabra. Y la Virgen tendrá un hijo y será llamado su nombre Jesús, porque ese niñito venía acá a salvar a esta humanidad de sus pecados. Ahí está el Espíritu Santo. Dentro de esto que conocemos como la encarnación de Dios en el ser humano, obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue en la vida de Jesús cada día, cada hora, cada minuto, cada año, todo el tiempo que el Señor Jesús pasó en esta tierra, fue guiado, fue conducido por el Espíritu Santo. Ni un segundo el Espíritu Santo ni el Señor Jesús se apartaron el uno del otro. Toda obra que el Señor Jesús hizo en esta tierra fue por el poder del Espíritu Santo. Cada milagro, cada palabra que salía de Él, los milagros que Jesús hizo, fue el Espíritu Santo. A través de Jesús se hicieron todos esos milagros. El poder del hombre llamado Jesús y el poder del Espíritu Santo siendo Dios. Poderoso, único. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Quiero hacer la misma pregunta.
¿Qué es lo que hoy este mundo, esta tierra, la iglesia, el ser humano más necesita? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué es lo más urgente? Familia, no es una vacuna, no es alimento. Lo que necesitamos hoy con urgencia es el Espíritu Santo en mi vida. Lo que más necesita mi familia es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de mi familia. Lo que más necesita mi iglesia de Temple City es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que más necesita el estado de California es el poder del Espíritu Santo. Lo que más necesita los Estados Unidos de Norteamérica es el poder y la influencia del Espíritu Santo en la vida de Norteamérica. Lo que más necesita el continente americano es la influencia y el poder del Espíritu Santo. Lo que más necesita el mundo hoy, con urgencia, con un carácter de urgencia, es el poder del Espíritu Santo obrando en las vidas, en las mentes, en los corazones de cada ser humano. Déjenme leer algo muy importante. El Señor Jesús vivió en esta tierra un poquito más de 33 años posiblemente. Y después se despidió de sus discípulos. Su obra redentora aquí en la tierra había terminado. El Padre, el sustentador de todas las cosas, había aceptado el sacrificio. Había sido completo. Había sido total. La muerte del Señor Jesús había hecho la obra para que el hombre fuera perdonado, para que el hombre pudiera reconciliarse ahora con el Padre, para que nada se interpusiera ahora entre el Padre y el hombre, porque a través del Señor Jesús ahora el hombre podía acercarse confiadamente al Padre. El Señor Jesús tenía que regresar a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios. Pero antes de irse, el Señor Jesús estaba preocupado y ocupado en la salvación y en el inicio de la iglesia cristiana, apostólica. Y quiero, a través de este panorama, quiero leerles un pasaje bíblico. Dice así, Señor Jesús diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy yo, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, yo lo voy a enviar.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Era necesario que el Señor Jesús regresara a la diestra del Padre, regresara al cielo, porque era la única manera que el Espíritu Santo iba a venir con todo su poder. ¿Y para qué iba a regresar? ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿Por qué era necesario el Espíritu Santo? Tratamos de explicarlo. Acabo de decir que el Señor Jesús había hecho su obra redentora completa aquí en la tierra. Ahora regresaba al cielo para continuar su obra de salvación. Pero el Espíritu Santo iba a estar en esta tierra para convencer a la humanidad de que la humanidad estaba en pecado. Porque la humanidad por sí sola no puede reconocer que estamos en pecado. No está en nuestra mente, no está en nuestro corazón. No tenemos el poder de reconocer que somos pecadores. Y si el hombre no reconoce que está en pecado, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede afectar la cruz en la vida de los seres humanos? No puede afectar. Por más que nosotros, por más que Dios a través de su palabra nos dice que Él envió a su Hijo para que muera por todo el mundo y de esa manera pudiéramos tener toda salvación. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, si nosotros no nos arrepentimos de nuestras culpas, de nuestros pecados, entonces no puede ser efectiva la cruz en nuestras vidas. Entonces la sangre del Señor Jesús no puede limpiar nuestros pecados. Pero tenemos un problema como humanidad. No somos capaces de reconocer que somos pecadores. El Señor Jesús hizo la provisión. Ahí está. Pero tenemos que tomar esa provisión. Tenemos que aceptarla en nuestras vidas. Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de acercarnos a la cruz. No tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores. Y solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas puede darnos esa capacidad. Por eso dice la Biblia, lo que acabamos de leer, Él es el que nos convence que somos pecadores. Y día con día, hora con hora, semana con semana, mes tras mes, año tras año, está el Espíritu Santo hablándonos de una manera o de otra, con un canto, con un sermón, con una palabra de amonestación. Está ahí, hablándonos, tratando de convencernos. Arrepiéntete, reconoce tus culpas, arrepiéntete. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo hasta que por fin rompe nuestros corazones, rompe la piedra que tenemos por corazón, la hace pedazos. Es cuando nosotros recibimos un corazón de carne, un corazón nuevo, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y cuando Él nos convence de pecado, entonces su segundo paso es llevarnos al arrepentimiento. Y cuando Él nos lleva al arrepentimiento, entonces
nosotros, a través del Espíritu Santo, porque yo no soy capaz de levantar mi mano para decirle al Señor, a Dios Padre, Señor, reconozco que soy un pecador, ahora por favor perdóname, no soy capaz de levantar mi mano. Es el Espíritu Santo el que me levanta la mano, y es el Espíritu Santo el que me ayuda a pensar, el que me ayuda a hablar, el que me ayuda a hablar, el que me ayuda a doblar mis rodillas para decirle a Dios, Dios, perdona mi maldad. Y ya que soy perdonado, entonces el Espíritu Santo me ayuda a vivir una vida como un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo entonces, cuando yo estoy listo para que el Espíritu Santo me lleve hasta donde está la cruz de Cristo esperándome, donde hay perdón, donde hay redención, donde hay esperanza. Y es donde, ahí en la cruz, Dios perdona mis culpas, porque yo ya las he confesado, porque yo ya he reconocido mi pecado, porque yo ya me he arrepentido, porque yo he sentido dolor por mis culpas y por mis pecados. Ahora estoy en la cruz recibiendo el perdón que da Dios a través de la obra redentora, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora ahí están los tres. Dios Padre perdonándome, Dios Hijo por su sangre soy perdonado, y ahí está el Espíritu Santo llevándome para que Dios pueda perdonarme. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Pues después, hermanos, sucede que comenzamos a vivir la vida cristiana. Fíjese bien, es interesante que hasta que el Espíritu Santo nos lleva a la cruz, Dios no nos pide que nosotros guardemos ningún mandamiento. Es más, nos hemos hecho culpables porque no conocíamos, no sabíamos. Éramos pecadores, éramos transgresores de la ley sin saberlo. Pero el Espíritu Santo nos llevó a la cruz, donde fuimos perdonados. Y entonces comenzamos a vivir la vida cristiana, la vida de obediencia. Entonces nosotros es donde ahí nos comenzamos a convertir en discípulos del Señor Jesús y empezamos a guardar sus mandamientos. Es cuando nosotros empezamos a guardar el día sábado, como lo que dice la Biblia. Es cuando nosotros dejamos de robar, dejamos de mentir, dejamos de transgredir los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo está llevándonos paso a paso a una vida de santidad, a una vida de obediencia, porque nosotros ya, el Señor en la cruz nos ha perdonado, nos ha salvado, porque ya en la cruz recibimos la salvación, y ahora en respuesta de amor a esa salvación, ahora en respuesta a Dios Padre, y en respuesta a Dios Hijo, y en respuesta al Espíritu Santo, yo comienzo con la ayuda del Espíritu Santo a vivir una vida de obediencia, no para salvarme, sino porque ya he sido salvo, y los que son salvos obedecen a Dios, porque la palabra de Dios dice, el que me conoce, y ahora nosotros conocemos a Dios, entonces el que me conoce, dice la palabra, entonces me obedece, y obedecer a Dios es guardar su palabra, o guardar sus mandamientos. Entonces comienza nuestra vida de lucha, nuestra vida de obediencia, guardando la ley de Dios, guardando sus principios, guardando sus mandamientos. Una vida de santidad, paso a paso, paso a paso. Pero hay una realidad también en nuestras vidas, en ese camino de santidad. Y esa realidad es de que muchos de nosotros, yo por decir la mayoría o casi en su totalidad, que comenzamos una vida de obediencia, que volvemos a caer, volvemos a fracasar, volvemos a resbalar en el pecado. Pero fíjense bien, qué hermoso es Dios,
Qué amoroso es Dios, porque nos dice, hijitos míos, no se preocupen, porque si alguno en ese camino de obediencia ha pecado, wow, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Y yo digo, gloria a Dios por eso, porque si usted, un santo que está ahora en ese camino de la santidad, fracasamos en algún momento, no te preocupes, tenemos un abogado que presenta nuestro caso delante de Dios, y Dios, por amor a su Hijo y por los méritos que Él hizo aquí en la tierra al vivir una vida santa y morir en la cruz, entonces a través de Jesús, el Dios Padre perdona nuestras culpas y nos dice, como Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en pecado acá en la tierra, le dijo, mira, no te preocupes, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Cuando nosotros como cristianos, como las personas que estamos viviendo una vida de santidad, fracasamos, el Señor nos dice, mira, levántate, aquí está mi mano, sostente, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos conmueve y nos mueve a seguir viviendo una vida de santidad, una vida de lucha, una vida de victoria. Nos levanta hasta que Cristo Jesús regrese en gloria y majestad. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta que esto se acabe. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo en el cual en este mundo está actuando el Espíritu Santo con poder. Hoy es el tiempo en que el Espíritu Santo se manifestará en sus santos, en sus escogidos, en su remanente, en la última iglesia. 7 iglesias, estamos en la 7ª, no hay ninguna otra. Y por un estudio diligente, creo yo que la iglesia adventista del 7º día es esa última iglesia. Hermanos de Temple City, yo doy gracias a Dios porque ya estamos dentro de esa iglesia. Ya estamos dentro de esa iglesia. Porque cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo llegará el día en que las familias estemos unánimes? ¿Cuándo llegará cuando las iglesias aquí en el sur de California estemos unánimes, unidos en propósito? ¿Cuándo llegará cuando la iglesia adventista mundial estemos unidos en propósito de predicar, de dar la última amonestación a este mundo, de predicar el evangelio presente? Cristo viene y viene pronto. Yo me pregunto, ¿cuándo estaremos unidos? Antes de irse el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, ¿saben qué? Para que el Espíritu Santo venga al mundo, necesito irme. Y les dio la recomendación de ir a encerrarse. Tuvieron 10 días encerrados en el aposento alto. Estaban encerrados con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era de estar orando, de estar limando sus problemas, de que sus corazones fueran conmovidos a través de la oración. Estaban en ayuno y en oración. Y cuando todos las 120 personas aproximadamente que estaban en ese lugar, estuvieron todas las 120 unánimes
entonces se manifestó, entonces ocurrió. Si esta mañana nosotros, al terminar este tema, llegamos a una misma conclusión, que lo que más necesita el mundo y la iglesia y yo es al Espíritu Santo, entonces debemos de dar ese segundo paso de fe, y es estar unánimes en un solo propósito. Los discípulos se les dio la encomienda y se les dio la misión. A la iglesia adventista del séptimo día se les ha dado la encomienda y se les ha dado la misión. Somos el pueblo de la Biblia. Somos el pueblo de la misión. Somos el pueblo que se nos ha encomendado levantar otra vez los principios de Dios. Llámense 10 mandamientos. Somos el pueblo encomendado de dar el último y fuerte pregón. Somos el pueblo de la Biblia. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vayan al aposento alto. Estén unánimes. Hechos 2:2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. ¿Cuándo será el día en que la iglesia adventista del sur de California, en que la iglesia de Temple City estemos unánimes, estemos rogando la unción, la caída, la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Yo digo pronto, porque de acuerdo a lo que estamos viviendo será pronto. La pregunta ahora es: ¿estamos listos? ¿Estoy yo listo? ¿Está usted listo? ¿O necesitamos ponernos a cuentas con nuestro Dios? Hoy Dios nos dice todavía: vengan, vamos a estar a cuentas. Si tus pecados son, ¿verdad?, grandes, sucios, yo los voy a perdonar. Pero hoy es tiempo. Hoy la gracia de Dios está abierta todavía para su pueblo. Hoy todavía podemos recibir esa gracia que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos una misión. Y esa misión es predicar al mundo que Cristo viene y viene pronto. La gracia pronto se terminará. Pronto se terminará. Y Dios va a retirar a su Espíritu Santo de esta tierra o de nuestras vidas. Ya no habrá más oportunidad. El día es hoy. La oportunidad es hoy. Hoy. No mañana. No esta tarde. Es hoy. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a unirnos. ¿Será acaso que Dios nos ha encerrado ahora durante estas semanas o posiblemente meses para que nosotros estemos en ayuno y en oración como familias y como iglesia? ¿Acaso Dios no les pidió a sus discípulos estar 10 días encerrados orando y ayunando?
y pidiéndose perdón unos con otros, para estar unánimes en pensamiento, en propósito. ¿No será que Dios nos ha dicho ahora, miren, vengan, estemos aparte? Es tiempo de meditar, es tiempo de pensar, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de que nosotros pensemos seriamente en nuestra salvación. Usted y yo conocemos, usted y yo sabemos los tiempos. No podemos nosotros decir o alegar que somos ignorantes, porque a través de la palabra Dios nos ha mostrado su profecía. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y en Marcos, en Lucas y en Juan, Él nos dice los acontecimientos y Él nos los advirtió y lo primero que nos dijo, no tengan miedo. Se los voy a decir para que no estén temblando y angustiados. Va a pasar esto, esto y esto y esto. Pero Mateo 24:15 nos dice, y será predicado este evangelio. ¿Y quiénes lo van a predicar? Lo vamos a predicar usted y yo. Por la gracia del Espíritu Santo, usted y yo seremos los portadores de esas buenas nuevas. Ayudaremos al cielo para la salvación de las almas que hoy no tienen esperanza, que hoy tienen miedo. Hoy es el día. ¿Quieres comprometerte hoy? Hoy el Señor está tocando nuestros corazones, la puerta. Y yo digo, si Él está tocando mi corazón, lógicamente está afuera. ¿Entendemos? ¿Me explico? La problemática. Si el Señor está tocando nuestro corazón, es porque hoy Él está afuera. Porque si estuviera adentro de nuestros corazones y nuestras mentes, no estaría tocando nuestro corazón. Pero hoy todavía Él tiene misericordia de nosotros. Hoy Él está tocando nuestro corazón, la puerta de nuestra mente. Ábreme. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Familia, amigos que nos ven por este medio, Iglesia de Temple City, hoy es el día de nuestra salvación. Cuando Josué estaba dando su discurso, él dijo algo glorioso, maravilloso. Él le dijo al pueblo, yo no sé lo que ustedes como pueblo van a hacer. Si seguir adorando a los becerros de oro, o seguir adorando a los dioses de los cananeos, de los amorreos, o seguir recordando lo que hacían allá en Egipto. Yo no sé lo que van a hacer. Pero lo que sí sé, les dijo Josué, es que yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta mañana yo quiero usar las mismas palabras y poder decir, amigos, hermanos, iglesia y miembros de otras iglesias posiblemente, yo no sé lo que van a decidir hoy. No lo sé. Yo no sé si van a permitir que la influencia y el poder del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. No lo sé. Pero lo que sí sé es que yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. ¿Y usted? ¿Cuál es tu decisión? Esta mañana yo quiero rogar. Quiero rogar al Padre para que a través de Cristo Jesús Él perdone nuestros pecados, perdone nuestra negligencia, perdone nuestra apatía, perdone nuestra falta de acción, perdone que hemos olvidado la misión
Y yo quiero rogar por el Espíritu Santo esta mañana, porque creo yo que esa es la mayor necesidad de este mundo. Que el Espíritu Santo sea derramado en su iglesia, que el Espíritu Santo sea derramado en las familias y que el Espíritu Santo sea derramado en mi vida. ¿Qué decides tú? ¿Qué va a resolver usted? ¿Quieres aceptar el desafío? ¿Quieres que el Espíritu Santo obre en tu vida? Solo pídelo. Solo clama por Él. Ponte a cuenta con tus hermanos. Ámalos. Perdónalos, acéptalos. Y avancemos. Crucemos el Jordán de esta vida, porque todavía falta tramo. No sé si poco o mucho, pero falta tramo. Apenas hemos comenzado el desafío, pero el Señor nos dijo: hey, no tengan miedo, se los dije. El Señor viene pronto, y el Señor viene por ti y por mí. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Querido Dios, en esta mañana, delante de ti estamos. Así como somos. Con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, con nuestras culpas, con nuestros pecados. Así estamos delante de ti. Y si podemos estarlo, Señor, es solo por misericordia tuya. Padre, has hablado a tu pueblo. Nos has amonestado, nos has recordado. Pero esta mañana creo yo que usted ha abierto la puerta. Posiblemente no es muy ancha, pero en esa puerta podemos entrar todos. Y ahí está usted esperándonos. Esperando que tomemos la decisión. Esperando que permitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor Jesús, sabemos que esto es difícil. Posiblemente muchos de nosotros amamos más al mundo y las cosas del mundo y por eso nos resistimos. Rompe las cadenas, Señor. Por favor, rompe aquello que nos ata a este mundo. Porque si no lo haces y si no lo permitimos, nos vamos a perder. Y pereceremos por toda la eternidad. Hoy es el día que usted trae la salvación a nuestras vidas. Hoy es el día en el cual podemos entrar por la puerta. Espíritu Santo, condúcenos a través de esa puerta. Llévanos a los pies de Jesús. Que si algún día lo aceptamos como Salvador, hoy, Señor, renovemos nuestro voto. Que hoy volvamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y gritemos al mundo. Y le digamos al universo entero. Que los ángeles, Señor, santos y leales a ti, se enteren y vean que hoy, pecadores, empedernidos, nos arrepentimos y llegamos hasta la cruz de Jesús para decirle: Jesús, tú eres nuestro Salvador y te estamos esperando. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a tomar conciencia de los tiempos. Ayúdanos a no temer. Ayúdanos a ser valientes, porque tú estás con nosotros, oh Dios. Esa es tu promesa. Nunca prometiste que no íbamos a pasar por dificultades. Nunca prometiste que no íbamos a pasar por sombra de muerte. Tu promesa es que usted va con nosotros. Tu promesa es que usted nos acompaña. Tu promesa es que usted será nuestro escudo. Tu promesa, Señor, es que debemos de confiar en ti, Señor. Ayúdanos. Queremos aprender cómo vivir por fe, Señor, porque hoy creo que todavía no empezamos a vivir. No lo sabemos cómo.
Por eso el temor. Señor, muéstranos tu gloria. Muéstrate a tu pueblo. Espíritu Santo, ayúdanos a ponernos en paz con Dios y con nuestros hermanos. Queremos que usted seamos llenados por ti, Espíritu Santo. Inunda nuestras vidas, santifica nuestras mentes, quiebra nuestros corazones. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, pídele al Padre que perdone nuestras culpas. Sigue intercediendo por nosotros, que tu gracia todavía no se cierre, Señor. Ayúdanos. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Que para Dios sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén y amén.
El Espíritu de Dios está